Muy bien. En el video anterior estábamos comenzando a hablar sobre las barreras que obstaculizan la buena comunicación. Antes de entender el proceso comunicativo, me quiero pues obviamente explicarles esos elementos que hacen que no podamos comunicarnos bien con otras personas. Entonces, les comenté que la primera barrera era la barrera psicológica. La segunda barrera que existe es la barrera semántica. La semántica estudia el sentido de las palabras, su significado, la forma en la que debemos usarla. Y ese es el problema que muchos tenemos. A veces la gente se molesta con nosotros porque no decimos las cosas correctas, no nos entienden, no nos comprenden, o decimos cosas que alteran el ambiente porque no usamos las palabras correctas. Entonces, no es otra cosa más que poner en práctica el código que debe ser comprensible entre las partes que intervienen en el proceso. Entonces, si por ejemplo yo hablo inglés, me voy a comunicar en esa lengua. Si soy un sordo mudo, pues lo voy a hacer en el lenguaje de señas. Y bueno, pues obviamente esto también, si yo no entiendo el lenguaje de señas, no me voy a poder comunicar. Bueno, esa persona se va a poder comunicar conmigo porque yo no lo voy a entender. Si yo no hablo inglés, no voy a poder entenderlo. Si estoy en un lugar donde hablan español, pues voy a poder entenderlo porque mi lengua materna es el español. Entonces, este tipo de barreras obviamente nos impide poder entendernos. Si tú has hablado con alguien que no habla español, pues te podrás dar cuenta de lo frustrante que es para los dos no poderse entender. Es muy difícil. Entonces, otra barrera que existe también es la barrera ambiental, que no es otra cosa más que las condiciones del lugar en el que se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo, si la sala de la casa es muy fría o caliente, si hay mucho ruido, si a lo mejor estamos muy lejos y yo estoy aquí en mi estudio y mi esposo a lo mejor está en la cocina, si a lo mejor yo hablo, estoy hablando quedito, porque a lo mejor hay un niño dormido, etcétera, etcétera. Todos esos efectos ambientales, esas intervenciones afectan a la comunicación. Y por último, la barrera de la fisiológica, que es la barrera que se refiere a los problemas de tipo como pueden ser un dolor, el dolor de cabeza, una poca visión, sordera, poca capacidad para hablar. Todo eso me afecta también para comunicar y también existe la barrera administrativa, que son todos aquellos hábitos, malos hábitos comunicativos que se suscitan en las empresas, es decir, como el chisme, y no nada más en las empresas, también en otros lugares, también como la desinformación, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, hay varias barreras que impiden una buena comunicación. Entonces, para poder entender qué es la comunicación, necesitamos entender de principio cómo se da este proceso comunicativo, cómo funciona, cuáles son sus elementos, dónde intervengo yo, dónde encajo yo, quién soy yo en este proceso, ¿no? Entonces, la comunicación humana es el proceso de crear significado a través de la interacción simbólica. Entonces, por proceso se entiende que los pasos que deben tomar para comunicarse deben respetar un orden para alcanzar el resultado esperado. Entonces, los tipos de comunicación incluyen la intrapersonal, interpersonal, pequeños grupos, pública, masiva, etcétera, otros que vamos a ver. Y este proceso comunicativo puede ser diagramado como lineal o transaccional. Y bueno, pues el tipo transaccional es el más sofisticado. Entonces, ahí en sus apuntes dentro del proceso de comunicación humana, vamos a poner que podemos tener dos tipos de comunicación. El primero será el modelo lineal, que es la comunicación con otra persona y se compone de un emisor que codifica un mensaje a través de canales a pesar del ruido y que el receptor lo decodifica y con la ayuda de experiencias o entornos compartidos. El segundo modelo es el modelo transaccional, que es la comunicación con otros. La primera era comunicación con otro, con uno, y la otra es con otros, y esta refleja la interacción fluida. Hay un intercambio simultáneo de enviar y recibir entre los comunicadores utilizando la retroalimentación. Vamos a ver ahorita qué es retroalimentación, que puede ser observada o interpretada. Entonces, ahora sí, vamos a ver los elementos del proceso comunicativo. Entonces, dentro de los elementos, perdón,
más importantes del proceso comunicativo, obviamente vamos a resaltar aquellos que nos permiten mejorar esa comunicación y establecer un mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, tenemos que, déjenme poner aquí mi apoyo, ahí está. Ok, tenemos ahí proceso comunicación, déjenme muevo, y tengo aquí, ahí, tengo emisor, receptor. Son los primeros dos componentes de mi proceso comunicativo. El emisor es el que emite el mensaje y el receptor es el que lo recibe. Válgame la redundancia, ¿verdad? Y entonces el emisor pues decide el mensaje que va a enviar, la mejor manera, la manera más eficaz para que pueda ser enviado. Todo esto teniendo en cuenta al receptor. En una palabra, es su trabajo para conceptualizar. Pocas palabras, el emisor es el que abre la conversación, el que dice buenos días. Y entonces el receptor es el que contesta bienvenido o buenos días. Así funciona. El emisor es el que abre la comunicación y el receptor es el que escucha y recibe esa comunicación. Entonces, el emisor es el que se tiene que preguntar, ¿qué voy a decir? ¿Qué palabras voy a usar? Necesito signos o imágenes. Obviamente esto no lo hacemos cada vez que conversamos, sino que es un proceso tan natural que nosotros ya simplemente lo hacemos de manera mecánica. Entonces, después de esto viene el medio. El medio es la forma en la que nos vamos a comunicar. Aquí se me olvidó poner el medio, pero lo pueden poner aquí. El medio será la forma inmediata que tiene un mensaje. Es decir, un mensaje puede ser comunicado en forma de una carta, en forma de un correo electrónico o cara a cara. Entonces el medio será ese instrumento por el cual yo voy a abrir esta comunicación de emisor-receptor. Por ejemplo, supongamos que estamos en nuestro teléfono y entonces yo le mando un mensaje de WhatsApp a una amiga. Hola. Y ella me dice, ¿cómo estás? Y entonces yo digo, bien. Estamos estableciendo esta relación y el medio será entonces WhatsApp. El canal, que es el tercer elemento, el canal está aquí. El canal es el responsable de la entrega de la forma del mensaje elegido. Por ejemplo, la oficina de correos, el internet o la radio. Yo voy a enviarle un mensaje de texto a mi amiga por WhatsApp. Entonces la vía sería internet, porque estoy utilizándolo para poder entregar ese mensaje. Si no estuviera el internet y yo decidiera escribirle un mensaje a mi amiga, no le va a llegar. Solo le aparecerá cuando esté conectada, ¿correcto? Y después tenemos el receptor, acá, que ya le había explicado que es la persona en recibir ese mensaje y entonces es el responsable de proporcionar algo bien interesante que se llama retroalimentación. En inglés se llama feedback, ¿ok? Y entonces el feedback es cuando ya recibió el mensaje y ahora lo regresa. Ya me dijo, ¿cómo estás, amiga? Muy bien. Y entonces el receptor ahora manda de regreso ese mensaje para seguir estimulando la comunicación. Su trabajo entonces será interpretar el mensaje, ¿no? Y tenemos, bueno, pues también un elemento muy importante que se llama reacción. Y la reacción determina si o no la persona que ha recibido el mensaje lo comprendió, el sentido deseado y si la comunicación se ha llevado a cabo correctamente. Entonces la reacción será, por ejemplo, ay, mira, me escribió mi amiga, le voy a contestar. Esa sería la reacción. El contexto, lo tenemos aquí arriba, yo le puse ruido contexto, es la comunicación no tiene lugar en el vacío. El contexto de cualquier acto de comunicación es el entorno que rodea la comunicación. Esto incluye, entre otras cosas, el lugar, el tiempo, el evento, las actitudes del emisor y el receptor. También, ahí dentro de ruido y contexto van casi en el mismo lugar. El ruido es aquel elemento, aquel factor que inhibe, que impide la transmisión de un mensaje. Es decir, cualquier cosa que se interponga en el camino del mensaje que está siendo percibido con precisión y que puede interrumpir esto. Por ejemplo, si está recibiendo un mensaje pero su hermanito lo está molestando, esa es una interrupción.
es una interferencia. Y entonces, pues obviamente impide que el receptor, ya no sé qué me dijo mi amiga, tengo que volver a abrir el mensaje y volver a entender qué está pasando. A eso se refiere, ¿no? Entonces el proceso de comunicación, muchachos, es un proceso dinámico, es un proceso que tiene mucha fluidez. Cuando el receptor regresa el mensaje, ahora el receptor es emisor y el que era emisor antes, ahora es receptor. Cambian los papeles. Este es un proceso dinámico. Vuelvo a repetirlo. Es algo que nosotros hacemos de manera muy natural, que nosotros hacemos todo el tiempo, sin proponérnoslo. Entonces, este proceso obviamente es dinámico, continuo, irreversible y contextual. Y no es posible participar en cualquier elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. Así que es muy importante para nosotros poder desarrollar una buena comunicación con otras personas. Como ven, estamos más inmersos en la comunicación, en el proceso comunicativo, que de lo que nosotros pensamos. Así que conociendo ya estos elementos del proceso comunicativo, ustedes tienen ahí una tarea que es realizar como una historia, darle un contexto, una historia, una situación, hacer y señalar quién es quién en cada una de ellas. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno y lo van a mandar para que yo lo pueda revisar y lo pueda ver. ¿Ok, chicos? Entonces es una tarea. Tienen que pensar ahí, poner a lo mejor algunos dibujos, algunas situaciones para poder entender. No se vale copy-paste de internet, hay que ser creativos, vamos a utilizar cuaderno y lápiz para trabajar. ¿Ok, muchachos? Entonces les recuerdo que el trabajo debe ser enviado en la hora clase. Y también su presente debe de estar marcado en el mismo tiempo. ¿Sale? Tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Y voy a dejarles también un pequeño, el esquema de la imagen del proceso comunicativo para que ustedes puedan guiarse más o menos cómo va ubicado. A lo mejor tiene algunos nombres diferentes, pero ustedes pues ya conocen los conceptos y van a poder relacionarlos. Muchachos, les mando un gran saludo, un gran abrazo. Cuídense mucho, sigan así por favor trabajando como hasta este momento. Los felicito, van muy bien y pues nos vemos la próxima clase. Hasta luego, muchachos.